¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora. Bueno, bueno, listo. Terminamos pues una parte, pues como la pequeña introducción de lo que vamos a realizar. El mapa mental, pues no sé si ya conocían esta herramienta de estudio. Entonces, el último trabajo pues es un mapa mental y pues ahí tienen pautas de cómo hacerlo, cómo realizarlo y pues el trabajo lo van a realizar de acuerdo a lo que van a entender y van a ver en este módulo. Entonces vamos a ver unas generalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se identifica con las siglas SGSSS. Tiene como objeto regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país en todos los niveles de atención. Está integrado por el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social, quien actúa como organismo de coordinación, dirección y control. Las entidades promotoras de salud, son EPS, son los responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de la garantización. Si nos disculpa, diría que le pedamos por favor a Lady que no cierre el micrófono porque la bulla se está transmitiendo. Lady, Lady, lo silencio. Listo, ya silencié el de Lady. Entonces, las EPS son responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar las prestaciones del plan obligatorio de salud a sus afiliados. Las instituciones prestadoras de servicios son las IPS, que son los hospitales, clínicas, laboratorios y entre otros encargados de prestar la atención a los usuarios. También hacen parte del sistema general, entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cómo se accede a este sistema? Entonces se puede acceder de dos maneras, a través del régimen contributivo y a través del régimen subsidiado, ¿sí? De otro lado, deben tener en cuenta que las entidades territoriales deben garantizar la atención de la población no asegurada, con cargo a los recursos que se recibe por transferencia del Sistema General de Participación para atención de servicios en los cuales están cubiertos los subsidiados a la oferta, para lo cual se deberá cancelar la cuota que recupere que haya sido. Muchas personas se preguntarán, ay, pero ¿será que hay alguien sin EPS? Sí. Hay personas que no tienen EPS porque no están indemnizados actualmente, pertenecieron de pronto en algún momento al régimen contributivo, pasaron al régimen subsidiado y por cambio de EPS lo sacaron y lo dejaron en el limbo. Esas personas, pues cuando algún día cotizan no, asisten a un centro de salud y pues lo buscan en el ADRES, que es donde se ven los derechos y a qué EPS pertenece, no aparece en nada. Esa persona pues se le debe hacer una afiliación de oficio y mientras tanto debe ser atendida como ejemplo. Están en la ciudad de Neiva, entonces aparecen atendidos como Secretaría de Salud Departamental de Neiva y ellos son los el ente a quien se le cobra y ellos luego hacen el recobro a la EPS que se afilia el paciente. Hay un régimen, aparte del contributivo y el subsidiado, hay un régimen que se llama especial o de excepción. Este régimen ofrece cobertura, exceptuando algunos puntos del subsidiado y contributivo, a algunas poblaciones, que se rigió desde la Ley 100 de 1993
o por las cual regulan. Entonces, ¿cuáles son? Trabajadores de Ecopetrol, las fuerzas militares, la Policía Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y las universidades públicas, que se acogieron a la Ley 647 del 2001. Entonces, este régimen es especial. Ellos tienen, entre comillas, pues su propia EPS, solo pues que no se diría así. Pues no se llamarían EPS porque pues por ejemplo el sistema del magisterio ahorita se llama fidoprevisora, de Ecopetrol lo maneja una parte de la fidoprevisora, las fuerzas militares pues se llama así, fuerzas militares, policía o ejército, así se llama. Ellos están exceptuados de alguno, hay algo que se llama pues el plan POS y el plan no POS, y ellos, la mayoría están cubiertos en su plan. ¿Quiénes pueden afiliarse al régimen contributivo? Entonces, las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y su familia. ¿Quiénes pueden afiliarse al régimen subsidiado? Se deben afiliar en el sistema subsidiado las personas que no tienen capacidad de pago para compensar en el régimen contributivo y que así tengan acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Recordarles, el régimen subsidiado, una parte ¿cómo les explico? Una parte de pagar esas cuentas de esos pacientes las aporta el Estado y otra parte las aportan los cotizantes. La persona que contribuye al régimen de salud, de él se le saca un porcentaje para el régimen subsidiado. Vamos a ver un videíto. ¿Quieres tener una Green Card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no... El sistema de la salud en Colombia se basa en la famosa Ley 100 de 1993, creada durante el gobierno del presidente César Gaviria. Ustedes se preguntarán, ¿César Gaviria? Si todo el mundo siempre relaciona la Ley 100 con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, esto tiene sentido porque en ese momento Álvaro Uribe era senador y fue el ponente principal de la Ley 100. Desde la implementación de la ley aparecieron las EPS, lo cual significa que ya por más de 30 años hacen parte de nuestro sistema de salud. Entonces, ¿cómo funciona este sistema basado en EPS? Hay un fondo de Estado donde llega todo el dinero de la salud que se llama la Administración de los Recursos del Sistema de la Salud, mejor conocido como ADRES. Ese fondo maneja aproximadamente 80 billones de pesos. Este dinero es el que se distribuye en las EPS para garantizar atención y cobertura a sus pacientes en los hospitales o en las clínicas, que también son llamadas IPS. Por si tienen la duda entre un hospital y una clínica, la diferencia es que los hospitales son públicos y las clínicas son privadas. Aún así, ambas reciben de este dinero y funcionan prácticamente igual. ¿Hasta ahí todo bien? Porque todo esto lo que significa es que para ser atendidos en el sistema de salud actual debemos afiliarnos a una EPS. Así que los pacientes pasamos a ser afiliados y los afiliados se dividen en dos grupos, los del régimen contributivo y los del régimen subsidiado. Los del contributivo, que somos la mayoría, somos los que debemos aportar dinero al sistema de salud. Y los del subsidiado, que son las personas con menos recursos, dependen de los aportes del Estado y de todo lo que aporte el régimen contributivo para poder funcionar. Entonces, lo bueno con respecto a este sistema de salud basado en la Ley 100 con sus EPS es que la cobertura aumentó de un 50% a un 98% y la mayoría de sus afiliados están satisfechos con lo que se les ofrece. Lo malo es que se ha perdido mucho dinero en varias EPS por mal manejo y muchas han cerrado o están en estado de liquidación. Para que tengan una idea, en este momento hay 30 EPS activas en Colombia y 16 en estado de liquidación. Esto está directamente relacionado con una de las propuestas de la reforma, de la cual hablaremos mañana a las 8 de la noche. Bueno, pues el doctor Negrete es un médico especialista famoso en redes sociales y él ahí nos explicaba un poquito sobre el sistema actual de Colombia. Entonces,
Vamos a hablar un poco de la cuota moderadora. Es un aporte en dinero que se debe pagar por todos los afiliados, ya sea cotizante y beneficiario, cuando se asiste al médico en general. La cuota moderadora en el régimen subsidiado también existe, dependiendo al SISB. En el régimen contributivo, el cotizante y el beneficiario lo deben pagar. En el régimen especial no pagan cuota moderadora ni copagos. Los copagos, ¿quién las deben pagar? Son los aportes en dinero que realizan únicamente los beneficiarios, de acuerdo con los ingresos de base de cotización de cada cotizante, lo cual corresponden a una parte del valor del servicio prestado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Los copagos tienen un tope máximo por la atención de una enfermedad en el mismo año calendario y un tope máximo acumulado por atención de distintas enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Mi hija María José la hospitalicé, ¿sí? Está hospitalizada, duró 10 días hospitalizada por una neumonía. Entonces, la IPS que la atendió, la IPS que la atendió hace su factura y de ese porcentaje me va a cobrar a mí. Ya le estoy haciendo la pizza. Entonces, la facturación lo que hace es sacar y de ese monto un porcentaje se le cobra pues al beneficiario. ¿Qué quiere decir que existe? Denme un segundito, qué pena con ustedes. Ya. Entonces, pues, ¿qué pasa? Hay personas que, pues, de pronto los hijos son muy enfermos, nuestros hijos, y pues a María José la volvió a hospitalizar en 2 meses, otra vez por una neumonía, porque no le cuidé la gripa. Entonces, la hospitalicé y me van a cobrar un copago. Si el copago ya suma todo lo que por mi porcentaje salarial debo pagar, la próxima hospitalización de María José no tendría que pagar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Adriana? Sí, señora, sí entiendo. O sea que tengo un hijo que el papá es militar, mi esposo es militar. O sea, No. que si él me lo hospitalizan por el mismo diagnóstico, él no pagaría en la tercera, pero si cambió de diagnóstico, ¿sí? No. Primero, si el papá es militar, está en el régimen especial y el régimen especial no paga copagos, así sea beneficiario. Gracias. Pero si, por ejemplo, María José la hospitalicé por otra razón, ¿sí? Va a pagar el copago y por otra razón va a pagar copago hasta que acumule el copago total anual por distintas enfermedades, ¿sí? Los valores, todas las EPS se arrojan en la página, la cuota moderadora según el salario y los copagos según el salario, los máximos por tope. Pero las personas cotizantes normales, no del régimen especial, María José, no del régimen especial, sí deben pagar copagos y cuota moderadora. Excepto, les voy a contar algo. Los copagos no se pagan en promoción y prevención de enfermedad. ¿Qué significa esto? Los programas de PIP, de promoción y prevención. ¿Por qué no se paga? Porque son programas en que las personas deben ir controles cada mes, cada 3 meses, y son programas especiales del Estado para prevenir
y controlar las enfermedades crónicas que pueden ser más costosas adelante. Ejemplo, el control el hipertenso en su control no paga. Si saca una cita de medicina general normal, sí paga. El crecimiento y desarrollo, el niño no paga. Las maternos, cuando tienen los controles prenatales, no pagan. ¿Listo? Hay un programa de enfermedades transmisibles que son, pues, VIH, sífilis, hepatitis, tuberculosis, lepra, que son también de alto costo, no pagan copago estas patologías. Y en la atención inicial de urgencias no pagan copago. ¿Eso qué significa? Libardo fue a urgencias. Buenas, vengo a que me vean. Le abren trias, así ingresa a urgencias, le toman laboratorios y no, Libardo, usted tiene una infección urinaria, puede tratarla en la casa, le damos tal. Y Libardo va a facturación y dice, entrega su boleta de salida y le dicen, señor Libardo, puede irse, no hay copago. Y Libardo queda, ve, qué raro, porque fue una atención inicial. Él no estuvo hospitalizado, sino solo recibió la atención inicial. Pues aquí explican algunas exoneraciones de las cuotas moderadoras. Por ejemplo, personas con discapacidad mental, a menos que cuenten con la capacidad económica para asumir tales gastos. Población menor de 18 años que se haya confirmado con estudios pertinentes una enfermedad oncomatopatológica, pues que estén certificados. Población menor de 18 años confirmados con síndrome de aplasia medular, síndrome de falla medular, desórdenes hemorrágicos hereditarios, enfermedades hematológicas congénitas y otras 2 enfermedades. Población menor de 18 años cuando el médico general o cualquier especialista de medicina tenga sospecha de cáncer o de enfermedades enunciadas anteriormente. Personas mayor de edad en relación con la práctica de vasectomía o ligaduras de trompas. Entonces, yo me quiero hacer el Pomeroy. Jimena Sierra paga copago. ¿Ustedes qué dicen? Si soy beneficiaria de mi esposo, ¿pago copago? No, profe, porque eso no es de prevención. Exacto. Y está excepto. Las personas que se hagan vasectomía o ligaduras de trompa, que son el Pomeroy, no pagan copago porque es algo de prevención. Muy bien. Niños y niñas y adolescentes del CISBEN 1 y 2 con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el médico tratante respecto a los servicios y medicamentos de la parte especial no pagan. ¿Listo? Niños y niñas adolescentes víctimas de violencia física o sexual y de todas las formas de maltrato que estén certificadas por la autoridad tampoco pagan. Todas las mujeres víctimas de violencia física o sexual, igual que lo anterior, tampoco pagan que estén certificadas. Las víctimas del conflicto armado interno en lo determinado en el artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 y las pertenecientes a la comunidad negra, afrocolombiana, raíces y palenqueras, en los términos de tal artículo, no pagan copago. ¿Listo? Las personas con cualquier tipo de discapacidad en relación con su rehabilitación funcional cuando se haya establecido el procedimiento que requiere. No pagan copago. Las víctimas de las lesiones personales causadas por el uso de cualquier tipo de ácido o sustancias similares tampoco pagan copago. ¿Por qué no pagan copago las últimas personas? Pues porque son víctimas de algún maltrato, ¿sí? Y pues son personas que van a tener pues una estancia, visitas, terapias muy continuas, ¿listo? Y son patologías pues que se consideran de alto costo.
Algunas patologías de alto costo que tampoco pagan, que no dice ahí, son los pacientes con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, ellos nunca pagan copago. Los pacientes con cáncer, pues tampoco, ningún tipo de cáncer paga copago. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta ahí? Bueno, a mí siempre me gusta, pues, que ustedes tengan un poco de la situación en el régimen en que nos movemos, ¿sí? En nuestro servicio de salud, que conozcamos los derechos, que conozcamos también las cuotas, porque a veces uno pues va a hospitalización y no sabe, ¿sí? Lo que nos toca pagar, y pues en algún momento, o si todos los que están acá son cotizantes o no lo son, en algún momento cuando comiencen a trabajar van a tener que cotizar, ya sean de prestación de servicios o sean un contrato de planta. ¿Por qué? Si ustedes son de prestación de servicios y prestan sus servicios, en un segundo. Que tengo una hija menor loca y la otra también. Bueno, entonces cuando uno presta por prestación de servicios, la IPS donde uno trabaja no le va a pagar si uno no presenta la planilla de seguridad social. O sea que sí o sí le van a hacer pagar a uno y cotizar su EPS. Que ustedes deciden si ustedes arrastran su núcleo familiar con ustedes o lo dejan con el otro padre. Ejemplo, Libardo está trabajando y su esposa no trabaja, pero es ama de casa, y su esposa es subsidiada y él quiere dejar sus hijos con el régimen subsidiado y Libardo quiere quedarse solito. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Algunas EPS hacen unificación de núcleo y obligan a la persona a tener todo su núcleo, pero pues eso son muy pocos los casos que uno ve eso. Uno sí puede pues decidir los hijos con qué padre se queden. Un papá puede tener una EPS y otro papá puede tener. Los hijos del régimen especial militar, les estoy hablando del militar, sí o sí están con el papá o con la mamá militar. En cambio, los del régimen especial de docencia y ellos, si el papá es régimen contributivo normal o el papá es subsidiado o la mamá, ellos pueden estar en el otro régimen, ¿sí? Pero pues en ningún caso he visto que los dejen en el otro régimen, porque el régimen subsidiado se van a ahorrar todas las cuotas moderadoras, todos los copagos. Entonces, hasta ahí, ¿tenemos alguna duda? Bueno. No, profe, sí, entendible. Listo, vale. Servicios de urgencias. Los servicios de urgencias tienen un papel fundamental dentro de los sistemas de salud a nivel mundial, ya que numerosos estudios indican que hay una creciente demanda por parte de los usuarios de una atención médica más eficaz e inmediata. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental en Colombia, el cual está consagrado en la Ley 1751 del 2015. En el marco legal se establece que las personas tienen derecho a recibir atención de urgencia, cuyo tiempo de atención se determina a partir de la gravedad del suceso y el nivel de riesgo para la vida del paciente. Adicionalmente, todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios de promoción, protección y rehabilitación de salud. Dile a tu abuelita que te saque la pizza, por favor. Según el decreto 412 de 1992, una urgencia es la alteración de la integridad física y o mental de una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. De igual manera, define la atención de urgencia como la organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de un proceso de cuidados de la salud indispensable e inmediatos a personas que presentan una urgencia.
Es importante resaltar que la ley estatutaria en salud establece como un derecho recibir la atención de urgencias que sea requerida como la oportunidad que su condición amerite, sin que se exija documento o consideración de pago previo al. O sea, si usted llega a urgencias, a usted lo deben atender y lo deben clasificar y pues si usted es para ingresar, no le deben pedir ningún copago adicional ni nada. Al ingreso nunca. En Colombia, el acceso a los servicios de salud, incluidos en urgencias, se garantiza por medio del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En la sala de urgencias, el triage es la metodología más común a la hora de clasificar y atender pacientes. Este método está basado en identificar y priorizar las necesidades terapéuticas del paciente, tomando en cuenta los recursos disponibles. ¿Por qué dice los recursos disponibles? Porque hay que saber que hay instituciones prestadoras de servicios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, ¿sí? Entonces, pues uno atiende de acuerdo a lo que se puede atender y a la patología que se puede atender. De resto, será direccionado a otro centro. Este proceso consiste en una valoración clínica breve que determina el nivel de urgencias y la prioridad en que un paciente será atendido. Vamos a ver un videito. Claro, la red de mayor cobertura 5G llegó a Neiva. Cámbiate a Claro ya. Estás en tu salsa. Estás en tu salsa cuando la pasta carbonara te... Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos del triage? Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificado aquellos que requieran atención inmediata, seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica y los recursos disponibles en una institución, disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidades de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias. Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al paciente y a su familiar a entender en qué consiste su clasificación de triage, los tiempos atendidos o de espera que se proponen y así disminuir su ansiedad. Esto es los objetivos de un triage. Esto es lo que la ley indica a cada institución prestadora de servicios que debe hacer.
¿Qué otra cosa se cumpla? Ustedes me dirán. Factores que se consideran en la clasificación de un trias. La clasificación del trias no solo se basa en la gravedad de la condición, sino también se evalúan varios factores. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia de respiración, la presión arterial y la temperatura. En el trias va a ser valorado por un médico general, un jefe de enfermería, de acuerdo a como lo estipule pues la IPS. La condición del paciente, si el paciente está consciente o no, porque si no está consciente, de una vez se pasa a un trias de urgencia y será atendido inmediatamente. Si el paciente respira o no respira, si tiene sangrado o no tiene sangrado. Y estos pacientes denme un segundito. Entonces, estos pacientes, según la condición, pues si vienen en malas condiciones, el médico, el jefe de trial lo va a ver y de una vez lo pasa a que lo atiendan de una vez o se instaura en la sala de reanimación. La probabilidad de recuperación, si el paciente tiene una alta probabilidad de sobrevivir si recibe el tratamiento inmediato. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar un poquito ese punto. Entonces, la clasificación del trias se clasifica en 5 colores y en 5 trias. Entonces, el trias 1 requiere una atención inmediata. La condición clínica del paciente presenta un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso, ya sea ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico. Puede ser la pérdida de un miembro u un órgano u otras condiciones normales que por normal exijan atención inmediata. El trias 2, el tiempo de espera, el trias 1 es inmediato. Esta persona no debería esperar en sala de espera de una urgencia. El trias 2, la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro a su muerte o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto requiere una atención que no supere los 30 minutos. Denme un segundo. Donde ustedes no me interrumpan. Entonces, el trias 2 pues es una persona que puede esperar 30 minutos. Esto puede ser un dolor extremo de gran intensidad, ¿sí? Que considera un criterio pues de esta categoría. El trias 3, la condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias y son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario, tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa. El trias 3 puede esperar hasta 2 horas. ¿Sí? ¿Vamos bien? El trias 4, el paciente presenta condición médica que no compromete su estado general ni representa un riesgo evidente para la vida o pérdida de un miembro u órgano. No obstante, existen riesgo de complicaciones o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe una atención correspondiente. El trias 5, el paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de la vida del paciente y no representa un riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que
El trias 2 tiene hasta 2 horas de ser atendido. El trias 4 no se atiende en un servicio de urgencias, se direcciona a una consulta prioritaria. ¿Quién da la consulta prioritaria? Su EPS. Y el trias 5 es consulta externa y la persona puede esperar hasta 72 horas. Vamos a ver algunas patologías. El trias 1, pacientes con ausencia de signos vitales o inconscientes, dificultad respiratoria severa, coloración azul de la piel, frialdad generalizada, traumatismos severos múltiples, quemaduras en todo el cuerpo, pérdida del miembro u un órgano, hemorragia masiva, trabajo de parto en expulsivo o un abuso sexual. Estos pacientes deben ser atendidos inmediatamente. El trias 2, una alteración aguda de signos vitales, ¿sí? Que pueda tener una frecuencia cardíaca bajita, pero sin síntomas asociados, o una taquicardia sin síntomas asociados. Esa persona puede esperar 30 minutos. Estados convulsivos, deficiencia respiratoria moderada, crisis hipertensiva, diabetes descompensada, dolor torácico, trauma severo, quemaduras de tercer grado, riesgo de pérdidas de miembro u órganos, fracturas, hemorragias digestivas, sangrado vaginal en embarazos, trabajo de parto, abuso sexual antiguo, agitación psicomotora, ingesto de sustancias tóxicas o envenenamiento o un dolor agudo, es un trias 2. Un trias 3, fiebre mayor a 38, vértigo severo, dificultad respiratoria leve, vómito y diarrea con deshidratación, síntomas asociados a diálisis, dolor moderado menos de 24 horas, trauma moderado, quemaduras de segundo o primer grado, sangrado leve a moderado y reacciones alérgicas con brote generalizado, una reacción alérgica leve. Y valoración médico-legal puede esperar 2 horas. Consulta prioritaria, pues una fiebre que no sea, un pico febril que solo haya hecho una fiebre y no lleve 3 días de fiebre. La tos y la congestión, una faringitis o una amigdalitis, vómito y diarrea sin deshidratación, un dolor leve, un dolor moderado que lleve más de 24 horas, los traumas leves, signos de infección local, ardor en la orina, enfermedad venérea aguda, ansiedad y depresión, pueden ser atendidos en una consulta prioritaria y no en urgencias. Un trias 5, algunas patologías deben ser atendidos en consulta externa, síntomas agudos que no comprometan el estado general, dolor de cabeza crónico, tos crónica, inapetencia, diarrea crónica, estreñimiento, dolor abdominal crónico, dolor postraumático leve, dermatitis, estrés emocional, enfermedades crónicas, formulación de medicamentos y lecturas de exámenes. Yo quiero hacer una pregunta y aquí vamos. 3 personas que levanten la mano y me diga de dónde son. Cualquiera de los 3 que hay. Listo, John. Cuéntame de dónde eres. Buenas noches, me presento, pues mi nombre es John Heider y soy de aquí del municipio de Curillo, Caquetá. De Curillo, Caquetá. Yo soy de Valparaíso, Caquetá. Somos ok, qué de bueno. por allá. Bueno, Curillo. Vecino. En Curillo es un primer nivel. Lo remiten todo a Florencia, ¿cierto? Sí, es correcto. Me imagino que en Curillo, pues como es un primer nivel, no debe haber tanta población. Yo estoy casi segura que los tiempos de trias deben ser hasta menos. ¿Usted ha ido a urgencias y cómo le ha ido allá? Pues del tiempo que llevo aquí, porque pues no llevo mucho tiempo, pues más o menos aproximadamente 2 años. El tiempo que he estado aquí, pues he ido a urgencias como tal, yo creo que por unas 2 o 3 veces. Y pues la atención es que eso varía, pues como lo define el triage, eso va de una gravedad de la enfermedad, o sea un accidente,
dependiendo, ¿sí me entiende? Pero pues como tal, aquí cuando se acumulan mucho las urgencias, de por sí toca esperar porque pues no hay otra forma. Hay ocasiones que sí se ha colapsado urgencia y toca esperar o si no, pues toca acudir. Aquí hay una clínica también. Cuando el hospital normalmente está un poco colapsado, entonces acuden a la clínica. Pero de por sí, si la atención, pues, es como le digo, dependiendo, pues, la gravedad del diagnóstico que uno lleve. ¿Cuántos médicos en urgencias hay allá atendiendo? En el momento, yo incluso antier estuve en urgencias por un dolor en la cadera, un poco fuerte, por un mal movimiento. Y en ese, o sea, ese día habían dos médicos y un auxiliar de enfermería, en Ah, ok. urgencias como tal. En urgencias. Listo. Sí, señora. Porque les digo que en la mayoría en los primeros niveles se puede cumplir esto, porque en los primeros niveles, pues es tanto. Yo hice el rural en Colombia, Huila, y allá solo hay un médico en urgencias y un auxiliar. Ni siquiera existe un jefe en urgencias. Entonces, llega el paciente y si no hay más pacientes, pues se atiende una vez y se clasifica. Si hay 5 pacientes, pues toca esperar que el médico valore a los 5 pacientes en triage y desafortunadamente, pues un médico para 5 pacientes. Y si alguien llega grave, pues le toca dejar el paciente que está valorando y el paciente grave, la auxiliar le dice, doctor, llegó desmayado, se deja el otro paciente si está estable, corra para reanimación y atender ese paciente, ¿sí? Entonces, la clasificación de triage y los tiempos depende también. También depende de qué nivel, en qué nivel estemos y la capacidad de médicos que tengan y de personal que tengan, ¿sí? Porque si llegamos, bueno, busquemos otra persona. ¿Alguien más me levantó la mano? Adriana, ¿de dónde eres? Escucha. Adriana. Ah, Sí, ¿de profe, qué dónde? pena, no ha puesto. De Casabianca, Tolima. Oh, Acá el hospital es como más parecido a un centro de salud sí, que un primer nivel, hay un solo médico y pues y una enfermera, pues todos los pacientes que vean sospechosos, pues para Líbano o para Manizales. Entonces, y a veces los médicos, sí. mm, como son médicos rurales, se asustan. Por ejemplo, yo fui con un dolor abdominal que parecía apendicitis. Parecía no, era apendicitis y me mandó para la casa porque era un rebote de amibiasis, dijo. Y pues como tenía vómito asociado, no era el dolor tan fuerte, y así duré 2 días y me tocó irme y pues llegué a Palo y Palo sí me remitió, casi me muero. Claro, ok. Digamos que yo siempre digo esto y suena malo, pero todo depende de la experiencia de los médicos, ¿no? Pues entre más experiencia se considera que más experticia y más diagnóstico fácil. También no sé si en todos, algunos, por ejemplo, algunos centros de salud no tienen laboratorios, ¿sí? Entonces, solo es con lo que piense el médico y el laboratorio no existe. En las heces de primer nivel, si hay laboratorio, pues se pueden ayudar con algo. Alguien que vive en ciudad o municipio grandecito, que haya congestión, ¿no? Bueno, yo les voy a contar una clínica acá en Neiva. Esto, yo no soy de Neiva, ni estudié en Neiva, soy de Valparaíso, Caquetá. Soy de muy lejos. Y allá existe un hospital de primer nivel. Y todo se remite a Florencia. Entonces, claro, uno llega acá a Neiva
y pues usted tiene de dónde escoger. Hay 3 clínicas privadas y hay un hospital general de 4º nivel. Las 2 clínicas son de 3er nivel, hay una clínica tirando a 4 nivel y hay una clínica de 2º nivel tirando a 3er nivel. Y están las ESES Carmen Emilia, que son de 1er nivel. Ellos solo atienden 1er nivel. Entonces, metámonos a 1er nivel, a la ES Carmen Emilia. La ES Carmen Emilia tiene muchas sedes, ¿sí? Pero imagínense que la mayoría de veces mantiene súper congestionada, porque en las S. Carmen Emilia se atiende todo el régimen subsidiado, igual que en el hospital. Entonces allá llegan pues heridos, llegan de todo traumatizados y pues hay 4 médicos, hay uno que clasifica trias, una jefe y el resto son médicos. Entonces le llega un paciente, ¿sí? Va a llegar un paciente con una gripa. Entonces llega con síntomas de tos, ¿sí? Con estornudo, con dolor de cabeza, dolor en los ojos y lo atiende la jefe. La jefe le toma los signos vitales y dice, lo clasificó un trias 3 porque tiene fiebre de 38.9 y el paciente había tomado 2 horas antes acetaminofén y no le bajó la fiebre y llegó con fiebre. La jefe lo cataloga un trias 3. ¿Cuánto tiempo debe esperar ese trias 3 para ser atendido? ¿Quién me contesta? Creo que son 2 horas. ¿Quién? ¿Me regalas tu nombre? Diana Marcela Torres. Bueno, Diana, sí, son 2 horas de atención. Entonces, ¿qué significa que son 2 horas? Que el médico tiene máximo 2 horas en atenderlo. Pero ¿qué pasó en esa S? Llegó un baleado, luego llegó una persona apuñaleada, luego llegó un niño inconsciente, luego llegó un paciente inconsciente, un adulto mayor, y todos los médicos se ocuparon, ¿sí? Y pasó las 2 horas y no fue atendido. Y se puso bravo el paciente y le dijo, bueno, le echó hasta la abuela. Se puso bravo porque ya lleva mucho tiempo esperando. Sale el famoso orientador, el celador, y le dice, pues tiene que esperar, ¿qué podemos hacer? Casos pasan mucho, ¿sí? Desafortunadamente los tiempos no se cumplen como el trias lo dice, ¿sí? ¿Por qué no se cumple? Pues primero porque no hay la cantidad de médicos suficientes que deberían estar atendiendo el personal, los pacientes. Otro, pues las condiciones de los médicos pueden ser que les estoy hablando, que el médico sea rápido en atender o que el médico sea lento en atender. Eso empeora los tiempos de triage, ¿sí? Puede ser que un médico sea perezoso y ahí diga, que llamen los demás y se echa 1 hora con un paciente haciéndole una historia clínica. Pues 1 hora es mucho cuando es un servicio de urgencias y una urgencia debe ser rápida. Entonces, este paciente lo llaman y el paciente está bravo, el médico lo examina y le dice, le voy a tomar una radiografía y le voy a tomar unos exámenes. Le toman la radiografía, le toman los exámenes, lo revalora el médico y le dice, su merced tiene una gripa y su fiebre es de origen viral. Si su fiebre le dura más de 3 días, debe volver a urgencias para tomarle nuevamente los exámenes. Le da tratamiento de síntomas para la gripa, para el dolor de cabeza, para la moqueadera y para la tos y lo manda para la casa. Esa persona va a facturación
¿Y quién me responde si pago o no pago copago? Es un beneficiario de la esposa. No, profe, no paga copago. ¿Quién me habló? Adriana. Adriana. No paga copago. ¿Por qué no paga copago? Porque es un servicio de urgencias. Y porque es atención inicial. ¿Listo? Bueno, va otro ejercicio. Persona que llega desmayada y tiene 60 años. ¿Qué trias es? El que me conteste. No escuché, profe, qué pena. Paciente de 60 años llega desmayado. ¿Qué trias es? Pues es el rojo. emergencia. Lina Calidez. ¿Sí se llama así? Lina Calidez. Trias 1, profe. Yo estaba hablando y no había activado el micrófono. Trias 1. Sí, señora, trias 1. Porque llega inconsciente, ¿sí? Recuerden que yo les explicaba que también valora los signos vitales y la conciencia. Y el paciente llega desmayado, o sea, no responde cuando lo llamamos. ¿Sí? Entonces es un trias 1. Ese paciente ni siquiera debe pasar por trias. El celador le dice, llegó desmayado, y la jefe dice, pásenlo a sala de reanimación. Se monitoriza, se toma signos vitales, se comienza a llamar a pacientes, se ve si tiene pulso, no tiene pulso y se atiende de una vez. ¿Listo? Otro ejemplo. Llega un niño de 2 meses de edad con los labios morados y llorando. ¿Qué trias es? ¿Quién me habló? Diana Marcela. Torres, sí, señora. Trias 1. Sí. Porque imagínense que el niño, si está morado, es porque le está faltando la respiración, ¿sí? Y la falta de respiración y que un niño esté morado, una persona esté morada y que esté con llanto, es porque tiene un proceso respiratorio severo. Cuando uno se pone morado es porque, mejor dicho, se está ahogando. ¿Listo? Bueno, vamos con otro punto. Doctor, le dice doctor al celador, doctor, es que me duele la cadera hace una semana y es que tengo una pereza de hacerme inyectar y entonces vine a que el médico me viera. Lo ven trias y qué lo clasifican. Ese ya está ahí un 5. Bueno, Diana no más, Joiner también, tampoco. Otro que me participe, que no haya participado. No pasa por trias, profe. ¿Quién me habla por ahí? 2, Reina. profe. Bueno, me dijeron que no pasaba por trias y la otra persona, trias, ¿qué? ¿Cuál es la otra respuesta? No pasa por trias y trias, ¿qué? Trias 5, profe. ¿Quién me dijo trias 5? Nombre. ¿Cómo? Yarfleiding. Bueno, es un trias 5. ¿Por qué es un trias 5? Porque lleva un dolor más de una semana y la persona ni siquiera ha sacado consulta externa en una semana. ¿Cuál es la urgencia? Sí, ahorita le está doliendo harto, pero porque no ha tomado nada. Entonces esa persona lo ve el jefe, le toma signos vitales y le pregunta ¿desde cuándo tiene el dolor? Una semana. ¿Ha tomado algo? No. Ah, bueno. Consulta trias 5. Consulta externa, porque si se aguantó el dolor una semana y no ha querido ni siquiera consultar, pues se lo puede seguir aguantando. Suena duro, pero sí es verdad, porque esa persona
ingresa, si la atienden, ingresan, le aplican medicamento o le dan un acetaminofén o le dan un naproxen o le aplican un diclofenac y ya, salida. Es una persona que eso se puede, o sea, esa persona, si es consciente de que le dolía, a los 2 días debió sacar cita con médico general, ¿sí? O en el mismo día que le duele, sacan cita con médico general, le dan manejo para el dolor. Si ya no le pasa, el dolor aumenta, ya es diferente, ya consultó, ¿sí? Es un dolor crónico agudo, sería hasta un trias 4, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces lo que creamos que es una patología grave no lo es. Quiero que tengan algo en cuenta, es que se considera que las fiebres menor de 3 días no necesitan toma de exámenes. ¿Por qué? Porque las infecciones virales hacen fiebre y pasan solas, ¿sí? Las infecciones bacterianas, la fiebre dura más de 3 días si no se le da antibiótico, ¿sí? Una amigdalitis puede consultar al médico general y no tiene que ir a urgencias, ¿sí? Pero una amigdalitis, ya le iniciaron el manejo, siguió con fiebre, siguió con dolor, pues tiene que ir a urgencias porque le tienen que aplicar la besatídica, tiene que hacer segundo manejo. Las gripas, no, los dolores de cabeza intenso que no mejoren con ningún medicamento, que se vomite, eso deben ir a urgencias. Un dolor de cabeza intenso que no mejore con nada, debe ir a urgencias, ¿sí? Un paciente que tenga el azúcar súper alta y que esté viendo borroso, debe ir a urgencias, porque el paciente le puede dar, el azúcar se le puede elevar y lo puede llegar hasta matar, porque se descompensa. Un paciente con el azúcar bajita, que no le suba con un dulce, con un tinto amargo, con un café, un chocolate, lo que sea dulce, y no le suba el azúcar, deben ir a urgencias, porque un paciente con el azúcar bajita se muere más rápido que un paciente con azúcar alta. Yarfledi, dime. Pues, profe, hace como 15 días, yo tengo una tía que ella sufre de azúcar y ella dice que ella estaba, hizo los oficios cuando ella sintió como, como una calor en la cara y después sintió como un frío y sentía como, por las venas como fría la sangre. Y de un momento a otro se desmayó y la llevaron a urgencias al hospital y allá de una vez, pues le quiso dar un preinfarto porque como que se le bajó el azúcar. Sí. Y de una vez la remitieron para Florencia porque en la vena aorta se le hicieron 2 coágulos de sangre. Entonces, ahí está. ¿Pero ella la atendieron una vez o la dejaron esperando cuando llegó a urgencias? Cuando llegó al primer... No, ella de una vez, de una vez la atendieron y ¿qué? Y si no dijo ella, si no me había muerto. Pero, sí. claro, eso es eso es un trias 1, ¿sí? Porque tiene alteración en los signos vitales y tiene un proceso agudo, ¿sí? Entonces, no sé si yo les leí o fue que leí. Lo ideal, el sistema colombiano hace el trias, ¿para qué? Pues para qué. ¿Qué pasa? Para evitar que las personas se mueran por enfermedades que se puedan resolver. Ejemplo, un preinfarto, un infarto, una crisis hipertensiva, una hipoglicemia, un azúcar alta, ¿sí? Todo eso puede llegar a que un paciente se muera, ¿sí? Si se descompensa. Entonces, el triage existe para prevenir esas muertes. Hay infartos que son súbitos y por mucho que lleguen a urgencias y le den el manejo,
se murió el paciente. Y no le hubiesen podido hacer nada, así hubiese ido el mismo día a urgencias, así estuviera en urgencias. Si el infarto es fulminante, se muere. Lo pueden reanimar, pero se muere. ¿Qué es un infarto fulminante? Que su corazón se tapó una arteria principal y dejó de bombear sangre y ese corazón se murió. ¿Listo? Adriana, ¿tienes una pregunta? Adriana. Adriana, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en ninguna circunstancia el triage podría ser empleado como un mecanismo para la negación de atención de urgencia. El triage se debe hacer y se le debe explicar a la persona, si es triage 4 o triage 5, el por qué, y debe acudir a su EPS para ser atendido lo más pronto posible. El proceso de verificación de derechos de usuarios será posterior a la realización del triage, ¿sí? Entonces, usted ingresa a un hospital, da sus datos y le deben abrir triage. No le van a verificar primero es que si usted tiene EPS, ¿sí? No, señor, es que no le vamos a hacer triage porque usted no tiene EPS. Entonces, estos pacientes pues no van a ser atendidos y puede ser que esté con un infarto y es que no lo van a atender porque usted no tiene EPS. No, a usted le deben hacer un triage. Y si el triage amerita ingresarlo, le hacen pues la verificación de los derechos. ¿Eso qué es? Pues meterse a la base de datos de EPS o de ADRES para ver usted en qué sistema está, si en subsidiado, contributivo o especial. Pero a usted no le pueden negar la atención que porque no tiene EPS sin ser clasificado. Ah, no, señor, usted no tiene EPS, pero su patología corresponde a un triage 5. Puede ir a afiliarse y puede ir a hacer el proceso. Puede esperar porque no está grave. ¿Listo? Otra cosa que ustedes deben entender y que no les pase. Caso hipotético. Esta clínica Julanita no tiene convenio con esta EPS, pero usted llega a urgencias, a usted lo deben atender. Así no tengan convenio. A usted le deben clasificar el triage. Y si usted es un triage para que ingrese, así esa clínica o ese hospital no tenga convenio con su EPS, le deben hacer la atención inicial y luego la atención le inician trámite de remisión y que su EPS se lo lleve a una IPS donde tengan convenio. Pero la atención inicial debe ser prestada si usted cataloga en un triage 3, 2 y 1. ¿Por qué? Porque mucha gente le dice, ay, es que no tenemos convenio con usted, no se puede atender. No, señor, la norma no lo dice así. Usted lo clasifican con triage y le hacen la atención inicial si lo amerita. Si no lo amerita, vaya a su EPS, consulte. ¿Listo? Porque muchas veces pasa. Bueno, vamos a ver un videíto para poder terminar porque me le sale aquí. ¿Se han preguntado alguna vez qué es el triage? El triage se formó mediante la resolución 5596 del 2015 que generó el Ministerio de Salud. Es un sistema técnico de selección y clasificación de los pacientes en el servicio de urgencias. Mediante la valoración inicial que se da por los signos, síntomas y el motivo de consulta que presenten los pacientes, se genera el grado de prioridad para poder ser atendidos de manera prioritaria en el servicio. Esta clasificación de triage, tanto en la unidad funcional como en el hospital regional, la hacen profesionales de salud como médicos y enfermeras, los cuales han sido capacitados para poder generar la prioridad en las enfermedades con las que ustedes acuden. El sistema de triage tiene 5 clasificaciones, que va desde la más grave, que es la atención inmediata, hasta la no urgente, que es la atención que se puede derivar a los servicios de consulta externa de cada una de las EPS a las cuales están afiliados. El triage 1 son pacientes que necesitan una atención inmediata, ya que su patología representa un riesgo vital o posible muerte.
Ejemplos de estos casos son pacientes que ingresan con paro cardiorrespiratorio, politraumatismos por accidentes de tránsito que tengan heridas abiertas con sangrados masivos, estatus convulsivos o pacientes con dolores de pecho de inicio súbito. También, por norma, se atienden pacientes víctimas de violencia sexual menores a 72 horas o pacientes con víctimas de agentes por ataques químicos. El triage 2 son pacientes que presentan condiciones clínicas que pueden generar deterioro progresivo y o muerte. Estos pacientes se deben atender en un lapso que no supere los 30 minutos. Ejemplos de estos pacientes son pacientes con dolores de pecho de inicio súbito que pueden no ser originados posibles infartos del miocardio, dolores de cabeza de inicio repentino, dolores abdominales, quemaduras en cara, regiones genitales o manos, que son zonas especiales, y también en este tiempo atendemos pacientes con víctimas de violencia sexual mayores a 72 horas o víctimas de violencia intrafamiliar. El triage 3 son pacientes que tienen enfermedades que requieren exámenes complementarios y tratamientos oportunos. Este tipo de pacientes se atienden en nuestra red samaritana según la congestión de nuestros servicios de urgencias, ya que son pacientes estables y pueden tener un tiempo de espera prudencial. Ejemplos de estos pacientes o patologías que se pueden presentar y clasificar en este triage son heridas con sangrados muy leves, pacientes con patologías crónicas que generen descompensación como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, mordeduras por animales domésticos o silvestres, y pacientes psiquiátricos que generen aumento de sus síntomas por falta de medicación o exacerbación de los mismos. El triage 4 son pacientes que presentan enfermedades que no comprometen su estado general ni presentan riesgo para su vida. Estos pacientes son derivados a las consultas prioritarias de las EPS, no sin antes explicarles las recomendaciones generales y los signos de alarma por las cuales pueden volver a acudir al servicio de urgencias. Ejemplos de estos casos son pacientes que presentan dolores de garganta, amigdalitis, estados gripales, diarreas y vómitos que no presenten deshidratación, dolores musculares o accidentes de trabajo que ya han sido tratados previamente y requieren prórroga de su incapacidad. Y por último, el triage 5, que son pacientes que presentan enfermedades con un tiempo de evolución mayor a 8 días, que no presentaron deterioro clínico ni afectan su vida. En este tipo de casos son pacientes que deben derivarse a su EPS a pedir su cita programada por la consulta externa. Ejemplos de estos casos son pacientes que requieran programación de cirugías ambulatorias, prórrogas de incapacidades o reformulación de medicamentos para patologías crónicas. Los invitamos a hacer un uso responsable de los servicios de urgencias para disminuir congestiones. Y recuerde que sin importar su estado de afiliación, usted puede ser atendido en la unidad funcional o en el Hospital Regional de Zipaquirá. Bueno, vamos a 2 diapositivas más y terminamos. Recuerden siempre que la mejor forma para evitar las visitas al servicio de urgencias es la prevención y un debido autocuidado. En caso de presentar pérdida de conocimiento o síncope, pérdida de movimientos, dolor en el pecho, deformidades súbitas del cuerpo, sangrado, posibles fracturas, entre otros, debe asistir dentro del menor tiempo posible y así evitar futuras complicaciones. Es importante ser consciente de nuestro estado de salud y preguntarnos si realmente es una urgencia o no. Recuerde que podemos aumentar el volumen de pacientes y generar una congestión del servicio de urgencias, alargar los tiempos de espera de quitar la oportunidad a otros que realmente necesitan y aumentar la pertinencia de los servicios. Mantener una buena salud debería ser objetivo principal de todos nosotros, lo dice Sangram Squid.
Y nos quedamos hasta aquí hoy. ¿Listo? Entonces, yo ahorita